Hola, hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a empezar a explicar el día de hoy, el video del día de hoy de la semana 2 de la primera experiencia de aprendizaje. Bienvenidos chicos, vamos rápidamente a pasar a la explicación del tema. ¿Ya? Primero, por favor atentos cuando se les tome lista, ¿ya? Posteriormente, pues, estimados, vamos a poder explicar, ¿no? Explicar un poquito respecto a lo que es la experiencia de aprendizaje. Estamos en la primera experiencia de aprendizaje. En esta experiencia, lo que buscamos con este título que le hemos colocado es conocer el sistema democrático e incentivamos a la participación ciudadana. Lo que buscamos es que los usuarios, la población, sepa, se informe un poco más lo que significa la democracia y la participación ciudadana, que es fundamental en un país democrático, ¿no? Para ello hemos planificado 4 actividades, ¿ya? 4 actividades que nos van a servir como punto principal para poder desarrollar esta experiencia de aprendizaje. Por lo tanto, la semana pasada hemos comenzado con la semana número 1, donde la función principal o el propósito era que ustedes aprendan a elaborar su desafío o reto, ¿ya? Y por supuesto, luego vamos a de elaborar el reto, pasábamos a la siguiente fase, que era la fase de empatizar, donde íbamos a conocer a las personas, a los usuarios en la cual íbamos a entrevistar y les íbamos a aplicar una entrevista que ya habíamos creado con anticipación, ¿ya? Que inclusive yo les había colocado unas entrevistas, algunas preguntas que podían servirles como guías para poder elaborarla, ¿no? Y luego ustedes podían modificar, agregar algunas preguntas más, quitar algunas preguntas que nos van a permitir, en este caso, desarrollar. Luego, el día de hoy vamos a trabajar, definimos el problema basándonos en la información que hemos obtenido respecto a lo que es la información sobre la entrevista de estas personas. Y lógicamente, ¿a quién iban a entrevistar ustedes? A las personas más cercanas, a las personas que viven con ustedes. En este caso son sus familiares. No podían aplicar esta entrevista fuera. Ya tenían que aplicarla a sus familiares. ¿Va? Listo, ya saben, en este caso, ¿qué más? A ver, chicos. Bueno, las normas que tienen que respetarlas siempre. Entonces, el título de hoy es Definimos el problema basándonos en la información obtenida relacionada con el sistema democrático y la participación ciudadana. Esto va aplicado justamente porque hemos creído conveniente que en esta actividad número 2, que se va a definir o que se va a trabajar la fase de definir, se ha tomado en cuenta, por ejemplo, la competencia, que es la única que estamos trabajando, que es la única que trabajamos en el curso de Educación para el Trabajo. Ya las capacidades que estamos trabajando en este caso con Crea Propuesta de Valor, que es la principal que siempre trabajamos, porque recuerden, en el curso de Educación para el Trabajo buscamos nosotros crear productos o servicios en beneficio de la población para solucionar un problema o cubrir una necesidad insatisfecha. Bien, el propósito es lo que yo quiero conseguir ustedes. Quiero que ustedes identifiquen lo que significa la democracia en el país, que organicen la información recolectada y que definan el problema. Eso es lo que yo quiero conseguir con el propósito de esta clase. Y la evidencia es lo que quiero que ustedes hagan. Primero que identifiquen las características de la democracia, luego que apliquen
que sinteticen esta información recolectada en las entrevistas en la técnica de saturar y agrupar. Posteriormente aplican la técnica del punto de vista para descubrir el insight o la revelación que hemos descubierto de estos usuarios. Finalmente nos preguntamos con la pregunta de cómo podríamos nosotros, qué podríamos hacer ante ese problema que hemos encontrado. Antes, pues, por supuesto, siempre fundamental es que toda experiencia de aprendizaje se basa en una situación significativa. Porque si no hubiera una situación significativa, simplemente sobre qué vamos a trabajar, sobre qué tema, a quién le vamos a buscar solución, o sea, no vamos a saber. Por lo tanto, la situación significativa es lo fundamental, lo principal, es el eje en la cual se desarrollan todas las actividades y las fases del design thinking. Respecto a eso, acá se ha hecho un concepto respecto a la problemática, lo que significa la participación ciudadana, y ante esto nos planteamos la siguiente: ¿cómo podríamos crear formas innovadoras para incentivar la democracia en el Perú? Teniendo en cuenta, por ejemplo, en la imagen que está al costado, que la democracia forma parte de la vida y la convivencia y se basa en el respeto hacia las personas. Para que exista una convivencia beneficiosa, el hombre debe desarrollar algunas actitudes, es decir, ¿cuáles? Tener una participación comprometida en la participación ciudadana respecto a la toma de decisiones, el respeto hacia la relación con los demás, hacia las opiniones de los demás, y por supuesto todo esto en beneficio de un país, ¿no? De que prospere, de que mejore, de que todos vivan mejor y que tengan una vida literalmente de calidad. Entonces, todo ello engloba lo que es la democracia. Por tanto, como ya sabemos cuál es nuestro título, como ya sabemos cuál es nuestra situación significativa que engloba el título y además a la problemática y qué es lo que buscamos, ahora vamos a pasar entonces a de una vez determinar que tenemos la fase definir. En la fase definir vamos a buscar ¿qué cosa? Trabajar la técnica de saturar y agrupar, buscar el insight o la revelación y, por supuesto, además de ello, trabajar con la técnica del punto de vista y, por último, la técnica de cómo podríamos. ¿Ya? Listo. Pasamos entonces. Recuerden siempre que nosotros hemos estado trabajando la parte de lo que es el design thinking, ¿ya? Hemos estado trabajando y siempre hacemos estos recorridos, ¿ah? Comenzamos por el desafío que comenzamos la semana 1 y luego también empatizamos con la entrevista. Hoy nos toca la fase definir qué cosa, el problema. ¿Y con qué información? Pues con información de la entrevista que hemos aplicado, en este caso, a nuestros familiares. Tenemos que recorrer todo ello para finalmente terminar con un prototipo final, ¿ya? ¿Qué técnica vamos a utilizar hoy? Vamos a utilizar la técnica de, en este caso, saturar y agrupar, que es esta técnica que está acá. Pero, por supuesto, para esta técnica tenemos que desarrollar, ¿no? Tenemos que desarrollar, ver primero la información. Por ejemplo, yo he aplicado 2 entrevistas a 2 personas diferentes, ¿ya? A 2 personas diferentes y cada persona me contestó. Entonces, igualito, ustedes tienen que hacer su entrevista y luego la pregunta, tienen que escribir la pregunta y la respuesta que les dijo la persona. La pregunta y respuesta, ¿cómo está en el ejemplo que les estoy haciendo acá? Ahí está, cada persona hizo, o sea, cada persona me respondió. Entonces yo puse primero la pregunta, la respuesta. Pregunta, respuesta. Pregunta, respuesta. Yo hice entrevista a 2 personas. Ustedes tienen lo más importante. Por ejemplo, miren, acá hay una frase que dice: la democracia es lo más importante en un país. Lo resaltamos. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a ir colocando. O sea, resaltamos
de la información que nos han dado estas personas, resaltamos lo más importante, ¿ya? Lo más principal, lo más importante. Y luego, ¿qué hacemos? Pues simplemente, por ejemplo, está relacionado con el bien común y lo vamos a colocar en la técnica siguiente, que vamos a trabajar con la técnica de saturar y agrupar de la siguiente manera. Por ejemplo, primero vamos a saturar. ¿Qué vamos a saturar? Todas las ideas de la entrevista que hemos aplicado, todas las ideas, ¿ya? Vamos a entregar. De todas las ideas, ¿ya? De todas las ideas, las hemos podido, en este caso, acumular acá. Por ejemplo, la democracia es lo más importante en un país, está relacionado con el bien común, las ideas, las opiniones y en las elecciones, las personas deben participar de manera comprometida en la toma de decisiones, respetar lo que digan las otras personas y sus ideas, utilizan la democracia de manera malintencionada, ya no respetan las decisiones de la población, tener una buena actitud y convivir en armonía, eso se llama democracia, nada somos, nada, nosotros somos, ¿qué dices? Nada, nosotros somos desinteresados, no participamos en nada para mejorar, somos indiferentes para mejorar las decisiones del Estado, me preocupa que le toca vivir a mis futuras generaciones, siento que si seguimos así, caminaremos mal y todos seríamos perjudicados. Es decir, ¿de dónde saqué esta información? Pues saqué de las respuestas que me dieron en las entrevistas estas dos personas que las hice. Listo, mire, una vez que yo ya saturo, es decir, coloco todas las ideas que según yo creo que son importantes, paso a la siguiente, que es agrupar. ¿Y por qué los voy a agrupar? ¿Por qué? Porque siento que estas personas en algunas ocasiones me están dando sus opiniones, en algo otras están sintiendo algo, tienen algún sentimiento de preocupación, de tristeza, y también qué de útil podríamos encontrar en esa información que nos han dado estas personas. Por tanto, los hemos distribuido así según el criterio. Por ejemplo, algunas personas tienen las opiniones. ¿Qué opinan? Que nada, que nosotros somos desinteresados, que no participamos para mejorar, que somos indiferentes, ¿ya? ¿Qué más? Que no respetamos las decisiones de la población y respetar lo que digan otras personas y sus ideas. Eso es lo que opina esta persona que yo he entrevistado. ¿Qué más? ¿Cómo se sienten? Se sienten que vamos a terminar mal, seríamos perjudicados, me preocupa tener una buena actitud y en armonía, es decir, ese es un sentimiento que le gustaría, ¿no? Que todos viviéramos en armonía y con buena actitud, y me siento triste por ver a nuestro país que se llena de malas autoridades y no respetan la democracia. Utilidad. La democracia es lo más importante en un país. Ese es útil, ¿por qué? Porque esa es el pilar fundamental para que las cosas funcionen de manera democrática, respetando las ideas de los demás sin imponer ninguna a nadie, ¿no? Entonces, porque si no hay democracia, luego viene el autoritarismo y lo que hace justamente es que un país no sea literalmente llevado de manera democrática, ¿no? Donde todos opinemos libremente, donde haya libertad, pues, de opinión, de poder dar tus propias puntos de vista sin que seas encarcelado o de repente haber arrestado, qué sé yo. Entonces, eso significa vivir, por eso te dice que la democracia es lo más importante en un país, que está relacionado con el buen común. Lógicamente, si tú eres democrático, respetas a las personas, sus ideas, sus opiniones y respetas lo que se desarrolla dentro de los comicios de las elecciones. Y ya que las personas deben participar de manera comprometida, es decir, que nuestro rol fundamental no solamente sea al momento de las elecciones, sino que nos permita tomar conciencia de lo importante que es participar democráticamente en cada una de las tomas de decisiones en nuestro país. Una vez que yo hago todo ello, aquí yo voy a ver preocupaciones, sentimientos y utilidad, voy a pasar a mi punto de vista, ¿ya? A mi punto de vista, es decir, aplicar la técnica del punto de vista, ¿ya? Donde yo voy a descubrir cuál es el usuario, cuál es su necesidad que tiene y cuál es la revelación o el insight que descubrí en base a la información que en base a la información
que he recolectado, ¿ya? Así que pasamos. Y ya tenemos acá, por ejemplo, yo voy a tener un usuario, voy a tener una necesidad y voy a encontrar un insight o revelación, aplicando la técnica del punto de vista. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿quién es mi usuario? Los ciudadanos. ¿Qué cosa necesitan? Necesitan estar informados sobre la democracia y el respeto a las decisiones. ¿Por qué? Porque consideran que es lo más importante en un país, está relacionado con el bien común para la toma de decisiones para que las futuras generaciones construyan un país próspero. Entonces, ¿de dónde lo saqué? Pues lo saqué de la información, de las entrevistas y luego que lo apliqué, lo organicé dentro del saturar y agrupar. Entonces, toda esa información está ahí. Una vez que yo digo a los ciudadanos allá, si no quiero ser tan amplio, puedo decir los ciudadanos de Santa Rosa, los ciudadanos del Callao, los ciudadanos de Piura, necesitan estar informados sobre la democracia y el respeto a las decisiones, o simplemente estar informados sobre la democracia. ¿Por qué? Porque es importante el desarrollo del bien común para que las futuras generaciones o para que el país sea un país próspero. Ya está. Entonces, cada uno es dependiendo de la información que te dan las personas en las entrevistas. Una vez que yo hago ya mi punto de vista, esto es lo que yo he descubierto. He descubierto que si no se respeta la democracia, simplemente el país no va a estar bien, o sea, no va a tener pues un consenso, no va a tener frutos, porque vamos a estar en constantes peleas, porque no vamos a respetar nada de las ideas de los demás. La idea es que respetemos, que busquemos el bien común, porque todos vivamos de manera adecuada, con respeto, donde todas las personas estemos tranquilas, que se tomen decisiones, no solamente pensando en el ahora, sino que se piense en las futuras generaciones y en lo que van a obtener como ejemplo de las personas adultas del momento, del hoy, del actual, ¿no? Una vez que hacemos eso, vamos a la última técnica. Ya sabemos cuál es el problema, que no se respeta de repente nuestras opiniones y que el país pues está pasando por un momento difícil. Pero ¿por qué? Porque simplemente no estamos leyendo, no nos estamos informando y estamos pensando de repente que algunas acciones son parte de la democracia, cuando la democracia es totalmente lo contrario a lo que se está haciendo tanto en los medios de comunicación como en algunos políticos que nos quieren hacer creer lo que significa la democracia. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Leyendo, informándonos respecto a lo que significa la democracia. Una vez que ya hemos descubierto el problema, vamos a hacernos la pregunta del millón. ¿Y ahora qué podríamos hacer nosotros aplicando la técnica de cómo podríamos? ¿Qué podríamos hacer nosotros? ¿Cómo podríamos nosotros los ciudadanos estar informados sobre la democracia y el respeto a las opiniones de las demás? El bien común, la toma de decisiones, es importante para que las futuras generaciones construyan un país próspero. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo podríamos? Pues muy bien. Ese es el reto del millón. Una vez que ya descubrimos el insight, la revelación, hacemos la pregunta, ¿cómo podríamos nosotros? La siguiente clase, pues, de manera creativa, vamos a pasar a, en realidad, buscar alternativas de solución. ¿En qué podríamos hacer nosotros para que esto mejore significativamente? Listo, y cambie justamente el país. Y luego les toca trabajar a ustedes. ¿Cómo? Primero, por supuesto, haber aplicado la entrevista. Una vez que ustedes han aplicado la entrevista, muy fácil, resaltan lo más importante, lo más significativo para ustedes y lo van a ubicar en el espacio de saturar, porque ahí van todas las opiniones que a ustedes les parecieron fundamentales, importantes. Una vez que ya saturan toda la información en los post-it que se encuentran en este lado, lo van a clasificar y lo van a agrupar. En este caso, por opiniones, por sentimientos y por utilidad. Opiniones que tienen estas personas respecto a la democracia y a las preguntas que le hemos hecho.
sentimientos, cómo se sienten, tristes, felices, preocupados, alegres, no lo sé, cómo se sienten, y la utilidad, es decir, para qué sirve, según ellos, este sistema o la democracia, para qué sirve. Entonces, una vez que ya identifican, ubican esa información, pues por último pasan a aplicar, hacer la técnica del punto de vista, ya para descubrir el problema, para descubrir quién es el usuario, el problema es su necesidad y por último, la pregunta del millón, ¿cómo podríamos nosotros solucionar esto? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos nosotros, en este caso, buscar, solucionar esto, ¿no? Listo, una vez que desarrollan eso, pues por último pasamos a lo que es la parte de evaluar, de autoevaluarse, porque recuerden, todo lo que hagamos tenemos que buscar evaluarnos, porque simplemente considero que si no nos evaluamos no vamos a mejorar nada. Lo único que nos va a permitir a nosotros mejorar y ver algún error que estemos cometiendo es la autoevaluación. Entonces, para ver en qué proceso están ustedes, se tienen que autoevaluar sí o sí. Entonces, nos vemos hasta la otra semana, chicos. No se olviden, un consejito más, es que ustedes deben haber copiado esta información desde la primera actividad hasta esta segunda en el cuaderno. Todo tiene que estar copiado paso a paso. Además de ello, deben, o tenerlo impreso, ¿no? Cualquiera de los dos. Lo importante es que tengan, porque recuerden de que ahora, cuando regresemos, tenemos que tener esa información, porque recuerden de que es una experiencia de aprendizaje, no son actividades separadas, una diferente que la otra, no, porque es un proceso que tiene una relación con la otra. Si les falta una clase, no vamos a poder continuar porque no van a comprender ese proceso. Ya entonces es importante que la tengan copiada. Ya chicos, entonces ahora sí nos vemos hasta la otra semana.